todos. En nombre del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría, CECIC, les doy la más cordial bienvenida a una edición más de este ejercicio de exposiciones, análisis, reflexiones, conocer para crecer. Agradecerles, como siempre, que mantengamos nuestros micrófonos en silencio, pedirles que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras, se entiende y se respeta el espacio de privacidad, no siempre es posible, pero quienes estén en condiciones de encender su cámara, se los agradecemos muchísimo. Siempre es más amable para la persona ponente estar viendo rostros que cuadros en negro. Gracias a quienes puedan por encender sus cámaras. Recordarles, bueno, que como todos los jueves, este webinar se está grabando, videograbando, con el propósito de, al subirlo a partir del próximo lunes, a nuestro canal de YouTube y a nuestra página cecic.mx, con el propósito de que ustedes mismas y ustedes mismos puedan posteriormente acceder a la grabación, o bien personas que estén interesadas en hacerlo. Me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión en el CECIC, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es David Bone de la Garza, yo soy el director general del CECIC, y me da muchísimo gusto recibir, no solamente porque se trata de una persona brillante, de un gran abogado, de una persona juzgadora excepcional, que tiene una profunda vocación, una trayectoria y una capacidad muy notables, sino porque además tengo una entrañable amistad con él. Me da muchísimo gusto que hoy nos acompañe el juez Rafael Carlos Quesada. Gracias, muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos. Sabes de mi admiración, de las coincidencias que, bueno, en lo personal guardo contigo, y da que es un honor para nosotros en el CECIC, independientemente de la amistad y del afecto personal, recibirte, insisto, porque eres una persona, un abogado muy capaz, muy competente, con una trayectoria muy notable, y estoy seguro que este tema tan importante, con el enfoque, tu sensibilidad, tu experiencia, tu visión, seguramente le va a imprimir a este webinar, va a ser muy interesante y de una gran utilidad para las personas participantes el día de hoy aquí. Gracias, muchas gracias, de verdad es un honor tenerte en esta tu casa, Carlos, que es el CECIC. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente el día de hoy, para después, posteriormente, ceder el uso de la voz y dar inicio a este webinar. Rafael Carlos Quesada García es juez de distrito del 10º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México. Es originario de Morelia, Michoacán, nacido el 1 de febrero de 1982, casado, pet-friendly, persona interesada en la dinámica y constante movimiento en la impartición de justicia, enfocado en la materialización de los derechos humanos. En el ámbito académico, me permitiré hacer una breve síntesis de con respecto a sus estudios académicos. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha, la especialidad en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz por la misma Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, cuenta también con la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene además cuenta con certificación en Psicología Industrial Organizacional y con la maestría en Derecho. En la Escuela Federal de Formación Judicial ha recibido diversos cursos e impartido algunas clases, destacando la formación en Derecho del Trabajo, y asimismo ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, en donde ha podido transitar desde oficial administrativo, oficial judicial, secretario particular de magistrado de circuito, secretario de tribunal, con funciones de secretario de acuerdos, secretario de diversos juzgados mixtos, auxiliares administrativos, civiles, y bueno, previo a ser designado, el cargo que actualmente ocupa de juez de distrito, se desempeñó como secretario de tribunal en materia del trabajo por cerca de 6 años. Una, insisto, persona con una trayectoria, una formación muy sólida, una trayectoria muy notable, y que, bueno, se toma muy en serio su función judicial, jurisdiccional,
y lo hace no solamente para cumplir con los mandatos en materia laboral de trabajo, sino para hacerlo todo el tiempo, y me consta, con perspectiva de derechos humanos de manera integral, transversal, y lo más importante, tomando en cuenta en su labor de persona juzgadora las condiciones y características de cada caso concreto para garantizar que sus resoluciones sean acordes con los requerimientos y las manifestaciones de la dignidad humana. Querido amigo, me da mucho gusto recibirte en el CSIC. Te cedo el uso de la voz. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a todos. Muy honrado por las palabras del maestro David Bond de la Garza. La amistad es recíproca, lo sabes. Muy agradecido con el Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría, CSIC, esta gran escuela que, pues justamente como tú lo comentas, y es un punto de encuentro que tenemos, compartimos esta visión de derechos humanos, de impartir justicia, de la enseñanza y la impartición de la justicia, la enseñanza a las personas que en diversas materias y en diversos estudios tienen ustedes ahí congregadas. Es muy bueno saber y es muy alentador encontrarse con este tipo de escuelas que tienen esta perspectiva de derechos humanos, y no porque sea una moda, sino porque pues justamente es la manera en que la abogacía y muchas otras carreras vamos a ir avanzando más de la mano para la dignidad de las personas. Muy agradecido, estoy contigo, y bueno, pues empezamos con esta plática, con esta charla. Es más que nada una charla, vamos a denominar una charla entre amigos, respecto de las resoluciones jurisdiccionales. Yo he siempre estimado que estas resoluciones jurisdiccionales, como sea que las llamemos, sentencias, autos, determinaciones, sin un contexto no podemos dar justicia. Entonces, por eso denomino esta charla resoluciones jurisdiccionales. Sin contexto hay justicia. Eh, Estas cuestiones que tienen que ver con las resoluciones jurisdiccionales y con el contexto tienen como antecedente, pues obviamente, el acceso a la justicia. Acceso a la justicia que está establecido en la Constitución, artículo 17 constitucional, y muy relacionado con el artículo 1 de esa misma Constitución. El acceso a la justicia podemos entenderlo como un derecho fundamental que se relaciona con todos los derechos, pues se erige como un instrumento para la protección y garantía y tutela que se requiere el desarrollo de mecanismos que vayan más allá de la mera previsión de vías procesales en las leyes de determinadas materias, que garanticen que todas las personas que lo requieran puedan acceder a ellas de manera adecuada. Esto es muy importante, a fin de obtener una resolución que atienda integralmente a sus pretensiones. Obviamente las personas que acuden a la impartición de la justicia en cualquiera de las materias que podamos conocer: penal, administrativa, civil, laboral, familiar, ambiental, pues obviamente pretenden obtener una resolución que atienda justamente de manera integral sus pretensiones. ¿Y cómo logramos esa atención integral a las pretensiones de las personas? Bueno, pues ahora sabemos que cada vez existe más esta corriente, que yo no la voy a denominar una moda porque no es estas cuestiones de sentencias ciudadanas, de juzgar con perspectiva de derechos humanos, de realizar sentencias con contexto, no son una moda, son una necesidad, son una obligación que tenemos las personas operadoras de justicia, desde las personas juzgadoras hasta las personas escribientes, oficiales jurisdiccionales, secretarios de acuerdos, quien pues merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración, las personas que nos ayudan a poder impartir esta justicia de la manera que uno quiere, y esa manera que uno quiere es pues justamente con esa atención integral a sus pretensiones. Entonces tenemos en primer lugar que estas sentencias ciudadanas, que ahora están son muy novedosas en el aspecto de que pretenden llegar a todos y cada una de las partes de la sociedad. Las sentencias, sabemos en términos generales, que resuelven un conflicto. Eso lo tenemos muy claro, pero a veces esa resolución del conflicto no es entendible, no es accesible para todas las personas. Y ya no vamos a decir nada más para la persona que está acudiendo a justicia.
La persona que está a veces acudiendo a la justicia y que le damos una sentencia por parte de los órganos jurisdiccionales, en la mayoría de los casos requiere de un intérprete. Del intérprete, ¿quién va a ser? Pues va a ser el abogado que lo representaba. Pero estas sentencias no son accesibles, no son de fácil entendimiento a veces para ellos. Entonces, este es un primer punto que quiero dejar muy claro. Este tipo de sentencias ciudadanas. Y justamente Roberto Niembro, que es un académico que labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos establece, palabras más, palabras menos, que las sentencias jurisdiccionales son un instrumento útil para lograr en muchos casos un cambio social. Entonces, si queremos lograr un cambio social a través de las sentencias, sabemos que a través de las sentencias, los órganos jurisdiccionales, las personas juzgadoras como su servidor, es la vía por la cual nosotros hablamos y nos comunicamos con las personas. Y esa comunicación, insisto, no nada más es para la persona que acude con nosotros a la impartición de la justicia, porque si tenemos en cuenta que existe este cambio social, que podemos ir generando un cambio social, ir metiendo algunas ideas, alguna transformación que en verdad nos den cuestiones positivas a la sociedad. Por ejemplo, yo lo voy a decir en la materia en la que ahorita estoy adscrito, es una materia que estoy sumamente enamorado, la materia laboral, la materia del trabajo, y podemos ir creando un cambio social y ese cambio social tiene que ver con el respeto, por ejemplo, a la estabilidad laboral de las personas trabajadoras y a su dignidad humana. Y son cuestiones que suenan bien bonitas aquí en una charla, suena bien bonito en la Ley Federal del Trabajo, esa dignidad, esa estabilidad en el empleo que merecemos todas las personas, pero es solamente a través de estas sentencias cuando podemos ir impactando y haciendo un pequeño eco en la sociedad de qué significa realmente esa estabilidad en el empleo, qué significa que esa estabilidad en el empleo puede tener implicaciones en la estabilidad emocional, psicológica. Hace poco estábamos en una conferencia, en una charla, y nos estaban comentando que alguno de los mayores dolores que una persona puede enfrentar en su vida, en el segundo lugar o en el tercer lugar, si no mal recuerdo, se encuentra justamente la pérdida de la estabilidad laboral, la pérdida del empleo. Entonces, qué bonito que a través de las sentencias podamos ir creando un cambio social. Bueno, entonces estas sentencias ciudadanas justamente tienen ese sentido, explicarle no solamente a la persona que acude con nosotros, sino a cualquier persona puede entender de qué estamos hablando en una sentencia. Pero también aquí voy a hacer un hincapié en que no solamente tenemos que atender a la cuestión de la sentencia cuando dictamos una sentencia, sino todas y cada una de las intervenciones que las personas operadoras de justicia tenemos respecto de con las personas que acuden con nosotros a esa impartición de la justicia. Cualquier auto, un auto de prevención, una manifestación que ahora en los juicios orales podemos tener las personas juzgadoras respecto de los actores, respecto de los demandados, pues son cuestiones donde tenemos que atender alguna sencillez, esta charla de manera ciudadana hacia las personas. Una sentencia ciudadana entonces busca empoderar a la ciudadanía, en principio a la persona que acude con nosotros, pero también a la ciudadanía. Pues con ello están dirigidos justamente a esa persona, ¿no? A que sea entendible y sea entendible de primera persona, que no necesite de un interlocutor, que no necesite de alguna otra persona que le venga a explicar qué es lo que está diciendo alguna persona juzgadora en determinado asunto. Para lo anterior requerimos algunos pasos que son muy importantes y dependen de ese orden lógico, el dictado de una sentencia, ya ahorita voy a retomar, más bien el dictado de las sentencias para hacer más entendible esto, y es llevar un orden en las partes de esta sentencia, en la parte expositiva, en la parte considerativa, en la parte resolutiva. La parte expositiva la podemos entender como esta parte donde vamos exponiendo cuál es la problemática, por qué llegó esta problemática a nuestras manos. La parte considerativa, que es una parte donde la persona juzgadora realiza consideraciones de derecho respecto de los hechos que se nos hayan planteado. Y la resolutiva, pues como lo dice su nombre, es la resolución del conflicto ante el cual estamos.
Debe de tener esta sentencia, debe ser congruente con lo que se nos está pidiendo, debe ser congruente en sí misma, no tener cuestiones que se contradigan. Debemos utilizar un lenguaje incluyente, neutro, sin utilización de latinajos. Y aquí me voy a detener un poco también para hacer énfasis en que sí podemos evitar ese lenguaje técnico en el dictado de las sentencias. A veces recurrimos mucho a latinajos, a palabras que si bien en las facultades de Derecho nos han enseñado, pues muchas personas no saben a qué nos estamos refiriendo y no lo saben porque pues obviamente no tiene nada que ver con el contexto en el cual ellos están viviendo en la sociedad. El lenguaje además nos sirve para visibilizar determinados sectores de la sociedad, nos sirve para ser incluyentes, para visibilizar desequilibrios que existen entre hombres y mujeres, desequilibrios que existen entre personas pertenecientes a grupos LGBT, personas con discapacidad. Entonces son cuestiones que tenemos que cuidar mucho, son cuestiones que en verdad para las personas juzgadoras y operadoras de justicia no es un segundo plano, es una cuestión irrelevante. Nombrar las cosas como se tienen que nombrar y denominarlas como se tienen que denominar es una cuestión fundamental y tiene mucho que ver con este dictado de sentencias ciudadanas. Y el dictado de sentencias ciudadanas, insisto, tiene que ver con la impartición de justicia, con el acceso a la justicia de manera completa e integral. Entonces, esta redacción de sentencias debe ser sencilla, debe ser clara y obviamente debemos de buscar una argumentación y una fundamentación, si bien exhaustiva o robusta, debe ser concreta, no reiterativa. Aquí existen ahorita muchas corrientes y existen muchas personas que son expertos en estas cuestiones de la argumentación, de los tipos de argumentación que existen, pero ahorita vamos a ver por qué a veces, por muy que tengamos una argumentación muy bella, muy sencilla, muy, si bien exhaustiva y robusta, concreta y no reiterativa, nos alejamos de impartir justicia como debemos hacerlo. Las sentencias ciudadanas, entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? Llegar a todas las personas sin intermediarios, de manera sencilla, concreta, puntual. Eso es lo que buscamos con las sentencias ciudadanas. Pero aquí es donde yo empiezo a reflexionar cuando dictamos sentencias con todos mis compañeros. ¿Qué es juzgar con contexto? ¿Qué es el contexto? El diccionario, la Real Academia de la Lengua nos dice que el contexto es un entorno físico de situación político, histórico, cultural o de cualquier índole en el que se considera un hecho. Esa referencia la voy a transformar un poco y nos sirve con esta precisión de que para efectos de esta charla, cuando hablamos de contexto, nos vamos a referir al entorno, a la situación política, histórica, cultural, económica, social o de cualquier otra índole que se pueda encontrar una persona. Cualquier persona que acuda a nosotros a que le impartamos justicia. Eso quiere decir el contexto de las personas. Entonces, voy a realizar algunas preguntas para entenderlo esto de manera un poco más clara. ¿Qué nos permite eso de voltear a ver el contexto de una persona? Pues eso de voltear a ver el contexto de la persona nos permite definir, advertir y valorar en qué situación se encuentra una persona y en qué esa situación, qué elementos tenemos que tomar en consideración para poder impartir justicia respecto de esa precisa persona. Es decir, cuando vemos el contexto de la persona, precisamente y necesariamente tenemos que personalizar la justicia. Los expedientes en los que se convierten las demandas y todas las actuaciones de las personas que vienen a que impartamos justicia, son cuestiones frías, pero siempre tienen un nombre y un apellido. No hay asuntos que sean de formatazo. Es lo peor que yo considero, con todo el respeto a cualquier compañero, es lo peor que podemos pensar, que existen asuntos en los cuales de formatazo podemos resolver respecto de una persona que acude a nosotros, que confía en la justicia, ya sea local, federal, para que le impartamos justicia. Entonces, el contexto de esas personas siempre es una cuestión determinante y en mi consideración es una cuestión que tenemos que ver al principio, no al final. Es decir,
Cuando estamos redactando una sentencia, si tenemos claro cuál es el contexto de la persona, desde ahí podemos advertir si necesitamos juzgar con perspectiva de derechos humanos, es decir, con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, con perspectiva de personas adultas, con perspectiva de personas con discapacidad, personas extranjeras. Y todas estas cuestiones que estoy diciendo de juzgar con perspectiva de derechos humanos es algo sumamente importante, porque si no juzgamos con perspectiva de derechos humanos y esto lo queremos captar o agarrar hasta el final de la sentencia, pues estamos soslayando obligaciones constitucionales que tenemos que tienen que ver con traer mayores pruebas, hacer una interpretación diferente de lo que nos está diciendo la ley, advertir si en la legislación existe eh, algún sesgo de machismo, alguna cuestión que solamente favorezca de manera desproporcionada y sin justificación por ejemplo, al hombre y no a la mujer. eh, lo sabemos con estos asuntos de los matrimonios de personas del mismo sexo, que ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia y se decantó porque pues existe este derecho de formar estos vínculos y de tener estos vínculos y no hay justificación, hay una evolución en el concepto de la familia y eso tenemos que entenderlo, pero para poder hacer eso la Suprema Corte de Justicia tuvo que analizar el contexto de las personas que iban que fueron con ella para que impartieran justicia. Sin ese contexto, pues únicamente tendríamos que agarrar la ley, ver qué nos dice y aplicarla tal cual está escrita la legislación. Y eso es dejar de lado, juzgar con perspectiva de derechos humanos, dejar de ver el contexto del asunto. Yo recuerdo como anécdota, en alguna ocasión, cuando entró la señora ministra Ríos Fajart, leí alguna de sus resoluciones y me llamó mucho la atención y para mí me dejó tatuado en mi función jurisdiccional que ella inicia justamente con nombrar el contexto de la persona a la que se le está impartiendo justicia, a la que le está dictando la sentencia. Y empieza de una manera muy sencilla. Se trata de un asunto en el que el señor X acudió con nosotros para qué, etcétera. Y desde ahí nosotros empezamos a poner entonces la atención en que esa sentencia está tratando de una persona que acudió con situaciones específicas, individuales, que no comparten a lo mejor con otras personas. Desde ahí se nota cuando tenemos que hacernos estas cuestiones que yo les comento, que son obligaciones constitucionales para nosotros, hacernos de mayores pruebas, hacernos de evitar el lenguaje que pueda revictimizar incluso a alguna persona. Entonces, a mí ese análisis de esas sentencias de la ministra Ríos Fajard me dejó muy inculcado esta cuestión. Dicen, una persona que aprecio mucho, que los procesos llevan tiempo. Entonces, en estos procesos en los que ahora estamos tratando de hacer lo mejor posible por impactar en este acceso completo a la justicia mediante el dictado de una sentencia, pues hacerlo de esta manera, ir viendo cuál es el contexto, ir viendo cómo va esta evolución en el asunto. Cuando vemos, insisto, cuál es el contexto de la persona, todo cambia en la sentencia. Eh, Advertimos que es una persona que tiene alguna enfermedad, advertimos que es una mujer, advertimos que esa cuestión, que tiene una enfermedad, pero que además de esa enfermedad es una persona migrante y que además de ser persona migrante, pues tiene hijos y se encuentra sola, ella es la cabecera de familia. Entonces, todas estas cuestiones son súper determinantes. Yo lo voy a traducir a la materia laboral porque pues no es lo mismo, no es tan creíble, por ejemplo, pensar que pueda existir una renuncia voluntaria de alguna persona con todas estas características, eh, si ella es la cabeza de familia, ¿no? Entonces, nos permite este contexto, además, sensibilizarnos respecto de la situación de la persona. Entonces, siempre tener a la persona como
como este protagonista, como la protagonista, que lo es la protagonista de todos los asuntos, pues es una cuestión sumamente importante que no podemos dejar de lado porque de hacerlo incurriríamos en alguna, pues, ¿cómo decirlo de manera muy respetuosa? Pues en alguna ilegalidad, en alguna inconstitucional, y no impartiríamos justicia de manera completa como lo tenemos que estar haciendo. Estas cuestiones que yo estoy denominando de juzgar y advertir el contexto de las personas, además, ahora en día, y también lo tenemos muy, muy renombrado últimamente, tiene que ver con la creación de estos formatos de lectura sencilla o fácil. Es una cuestión que están abordando muchas personas juzgadoras y que lo podemos ver incluso en las redes sociales y hay muchas personas que no lo terminábamos de comprender o no terminan de comprender por qué estos formatos en lectura sencilla o fácil. Yo he escuchado comentarios que dicen, pues si tiene abogado, que le explique. Entonces, si nos retrotraemos a todo lo que hemos estado veniendo diciendo, donde se supone que la justicia tiene que ser dada y tiene que ser explicada para la persona y para la sociedad sin la necesidad de interlocutores, pues ahí está la justificación. Ahí está justamente la justificación en el dictado de estas sentencias y vamos viendo esta cadenita cómo se va armando. Sentencias ciudadanas, sentencias con contexto, sentencias en formato sencillo o fácil. No son burla, no son una burla estas sentencias o acuerdos dictados en lectura sencilla o fácil. Créanme que para hacer esa síntesis, para encontrar las palabras adecuadas respecto de quién va a recibir el mensaje, si es una niña, si es un niño, si es una persona con alguna discapacidad, si es una mujer que sufrió violencia, si es una persona extranjera, también tenemos que ver hasta ahí, o sea, desde lo más sencillo, en qué idioma se lo vamos a decir, vamos a ocupar el auxilio de alguien, es una persona con discapacidad, tiene debilidad visual, ¿qué necesita para entender lo que yo le estoy queriendo decir? Obviamente, hemos visto mucho en Twitter, yo soy muy asiduo de ver las redes sociales, de ver Twitter. En verdad hasta me sirve a veces para estar estudiando algunas cuestiones, porque hay muchas personas que publican cuestiones que son muy importantes, publican artículos, publican videos en donde tuvieron alguna intervención justamente, en donde hacen alusión a estas lecturas sencillas o fáciles. Tengo una gran amiga, Marta Magaña, es jueza de distrito en Morelos, y ella es de las pioneras, en verdad, valiente que se atreve a realizar estas sentencias y acuerdos de manera sencilla y de manera fácil. Y en verdad eso de decir fácil es lo más complejo que podemos hacer. Aquí mismo en el tribunal hemos tenido que hacer ese tipo de formatos, ese tipo de sentencias, y en verdad hacerlo, traducir esas cuestiones para la persona a la que se lo vamos a decir, es una labor bien compleja. Es una labor bien, bien, bien compleja que a veces, aunque sea una sola hoja, nos lleva y nos quita 3 horas, 4 horas, solamente de hacer la redacción, solamente de encontrar las palabras que tenemos que utilizar, pero es una obligación que asumimos y que la hacemos de manera profesional, porque así lo tenemos que hacer, es una cuestión profesional, lo asumimos y lo hacemos con mucho gusto, porque así lo tenemos que hacer, porque esa persona nos tiene que entender qué es lo que nosotros, qué es lo que el tribunal le está queriendo decir en cuanto al conflicto que puso en nuestras manos. Entonces, aquí ya podemos ir advirtiendo cómo todas estas cuestiones tendrían que ir intercomunicadas. Las sentencias en lenguaje ciudadano, las sentencias en donde se analice el contexto de la persona y las sentencias o formatos en lectura sencilla o fácil. ¿Son cuestiones indispensables? Claro que sí. ¿De una depende la otra? A veces no. Y me voy a explicar un poco. Una sentencia clara, concreta, entendible, sin contexto, abona a la impartición realmente de la justicia. Insisto, una sentencia clara, concreta, entendible, es decir, una sentencia ciudadana, pero sin analizar el contexto de la persona, ¿en verdad abona a la impartición de la justicia?
Creo que no, creo que no. Una sentencia poco ciudadana, pero que atiende el contexto de una persona y nunca le quita la atención, es una sentencia que demerita el acceso a la justicia. Sí, pero solamente lo demerita en que no fue entendible esa sentencia para la persona. Entonces, aquí yo, para mí, la reina, ahora sí que en esta charla que estamos teniendo, es el análisis del contexto de la persona. Porque a partir del análisis del contexto de la persona, y discúlpenme que repita, pero es una cuestión que ojalá siempre tengamos muy mentalizado en nuestro actuar, sobre todo si aquí en el foro existen personas interesadas en el acceso a la justicia, interesadas en la operación de la justicia, interesadas en acceder a algún tribunal, algún juzgado, pues siempre tenemos que tener en consideración eso. Nosotros somos servidores públicos, tenemos el honor de ser personas servidoras públicas, pero en respeto a ese honor de ser personas servidoras públicas, sobre todo yo para mi casa del Poder Judicial de la Federación, pues ese honor lo tengo que maximizar como atendiendo al contexto de las personas, atendiendo a ver quién es la persona a la que tengo enfrente y vamos a dictarle una sentencia. Entonces, vamos haciendo un ejercicio en el que transitemos, en principio, por tener bien claro cuál es el contexto de la persona la cual vamos a juzgar. Ya que tenemos claro ese contexto, ya que tenemos claro qué pruebas necesitamos, qué adecuaciones a esta justicia necesitamos, pues ahora sí podemos empezar a preocuparnos porque esa sentencia entonces sea para esa persona y respecto de su contexto, una sentencia clara, concreta, entendible, y entonces sí vamos a ir abonando a esa impartición de la justicia, que es la idea y la finalidad que todas las personas operadoras tenemos con una responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, esas son las preguntas que yo quería dejarles como detonadoras en esta charla. Les comenté, para mí es una charla muy sencilla, porque estamos en confianza, estamos en un centro de estudios, pues con bastante renombre en estas cuestiones de la impartición de la justicia con perspectiva de género. Solamente hay que voltear a ver justamente cuáles han sido los expositores, quiénes han sido los expositores, hay que voltear a ver sus charlas, cómo se van orientando, y desde ahí podemos ver que esta cuestión de juzgar con perspectiva de derechos humanos o advertir esta cuestión de la perspectiva de derechos humanos permea en muchísimas áreas y no solamente en el área del derecho. Obviamente aquí estamos hablando del área específica de derecho porque pues esta charla tiene que ver con el dictado de las sentencias, pero con un dictado de las sentencias en donde tenemos parado enfrente a la persona a la que le vamos a impartir justicia. Entonces así, en resumen y de manera general, teniendo ese contexto, vamos a poder abonar justamente a ese acceso a la justicia y ya a partir de tener eso, como les dije, vamos desengranando todas las demás cuestiones que tienen que ver con el dictado de una sentencia ciudadana, con que sea clara, con que sea congruente, con que sus resolutivos no sean contradictorios, con que su argumentación sea robusta, pero no podemos tener todas esas cuestiones, toda esa argumentación, toda esa valoración de pruebas si no sabemos a quién le estamos impartiendo justicia, si no sabemos qué necesidades tiene particulares esa persona para que le impartamos justicia, si no sabemos si con nuestra propia sentencia vamos a revictimizar a una persona que está acudiendo con nosotros porque sufrió acoso, hostigamiento sexual o alguna cuestión de ese tipo. Entonces, por eso es importante tener a la persona y ver el contexto. Ver el contexto es tener a la persona enfrente de nosotros y saber a quién le vamos a impartir justicia. Creo que con ello me gustaría saber si hay alguna pregunta, estimado maestro David, para poder continuar abonando a esta charla. Gracias, muchas gracias, querido Carlos. Ha sido brutal, ha sido muy claro, muy preciso, has abordado muchos temas muy importantes partiendo de, bueno, insistir en por qué es fundamental tomar en cuenta el contexto, las condiciones, las características del caso concreto, ¿no? Quienes hemos podido trabajar, bueno, yo por poco tiempo, pero tuve la posibilidad de estar colaborando en la Suprema Corte de Justicia como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia, pues advertimos que aunque sí hay una evolución muy importante normativamente en el ámbito nacional e internacional, sigue habiendo muchas necesidades con respecto en particular
a las consecuencias de, bueno, lo que Ricardo Guastini, y de el sentido de lo que acabas de mencionar, es decir, el constitucionalismo de principios, el juzgar con base en una serie de principios constitucionales desbordados a partir del artículo primero constitucional por el derecho convencional, por los principios internacionales, conllevan una serie de condiciones, de requerimientos, que bueno, no necesariamente, por más que formalmente hemos evolucionado, me parece que hay una evolución también muy importante en cuanto a las resoluciones y a las sentencias, pero bueno, esto que comentas, no en todos los juzgados, no en todos los tribunales, no en todas las materias, ni en el ámbito federal, mucho menos, y lo digo con respeto, pero con conocimiento de causa, mucho menos en el ámbito local, en el ámbito de la justicia, los tribunales de justicia locales, se ha comprendido y se ha asumido, porque sí es lo más importante, implica un cambio de actitud. Esto del nuevo paradigma del derecho, que muchas veces dicen es que ya se ha hablado muchísimo del nuevo paradigma del derecho, el nuevo paradigma de los derechos humanos, pero me parece que nos falta mucho, ¿no? Entonces, ha sido muy claro, muy puntual, me encanta, bueno, pues coincidimos siempre y desde hace mucho tiempo, Carlos, en estos temas, y bueno, que hables de sentencias en formato de lectura fácil, que hables de juzgar con perspectiva de derechos humanos y con esta perspectiva que implican todos los grupos de atención prioritaria, la accesibilidad, garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, en fin, lo celebro, ha sido muy claro, ha sido muy puntual, ya no quiero yo comerme más el tiempo, los minutos que nos restan, lo que quiero es que los aprovechemos mejor para ver si hay algunas preguntas, comentarios de quienes amablemente nos acompañan en esta ocasión y bueno, eh, aprovecharlo pues de esa forma mejor, ¿no? ¿Hay algún comentario de Antonio Urbina, el abogañol? Seguramente en alusión a los latinejos que comentabas, ¿no? La importancia de ser muy claros en el lenguaje y muy concretos, ¿no? Claro, Para garantizar pues, el acceso a la justicia, ¿no? Ruth así es. pregunta, ¿qué tanto lo hacen así en todo el país? ¿Tienen todos los jueces la consigna de resolver en ese sentido o es a criterio de cada juzgador? Teresa Rodríguez agradece. No sé si quieres responder esta pregunta, Carlos, en lo que alguien más escribe. Vamos a utilizar el chat o levantar la mano, como tú quieras. Creo que ¿Alguien? también respondo a lo que comenta la compañera Ruth y creo que también aquí hay una mano levantada de Mauricio Martínez, un estimado juez también. Bueno, respecto de lo que comenta la compañera Ruth, en realidad debe ser una consigna para todas las personas juzgadoras, para todas las personas operadoras de justicia. Y cuando me refiero a personas operadoras de justicia, en verdad es todo el personal que somos compañeros aquí en los tribunales, en los juzgados, porque no nada más el juez o la jueza podemos advertir que hay necesidad de juzgar con perspectiva de derechos humanos, podemos advertir cuál es el contexto de una persona. A veces nuestros compañeros oficiales jurisdiccionales advierten esa cuestión y son muy sensibles en decir, ¿sabe qué, juez? Híjole, en este asunto es una persona que es mujer y además está enferma y tiene estas necesidades, ¿y qué podemos hacer aquí? Entonces de ahí tenemos ese chip de las nuevas personas integrantes del Poder Judicial, al menos en mi casa, del Poder Judicial de la Federación, que ya tienen esta necesidad y esta sed de qué vamos a hacer con esta persona. Tenemos que hacer una cuestión diferente. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo sabemos, y los que no lo sepan, existen muchos manuales para juzgar con determinadas perspectivas de derechos humanos. Esos manuales son incluso gratuitos, no es por hacer un comercial, pero sí son de mucha utilidad para todas las personas. Son manuales que uno ingresa a la página de la Suprema Corte, los descarga de manera gratuita y traen muchos casos relatados y nos explican cómo debemos de juzgar en diferentes asuntos. No es lo mismo cuando vemos un asunto donde hay una persona de descendencia afroamericana, pero que es hombre, a otro asunto paralelo donde es una mujer que además está embarazada y que además la despidieron y que además
sufrió algún acoso. Entonces son cuestiones que nos empiezan a poner de relieve la necesidad que tenemos como personas juzgadoras, al menos hablando en la materia laboral, de tener más pruebas, de saber qué pasó. Oye, indagar para llegar a la verdad material lo más cercano que podamos llegar a esa verdad material de los hechos, porque sabemos que la verdad en realidad nunca la vamos a saber tal cual. Nosotros no presenciamos qué fue lo que sucedió, pero sí nos podemos acercar lo más posible a la verdad material de los hechos. Entonces, sí, a lo que comenta Ruth, si no lo tienen todos, para allá vamos todas las personas operadoras de justicia, y no es nada más a criterio de juzgador, en verdad es una obligación para todas las personas operadoras de justicia que trabajamos en juzgados, en tribunales, tener como eh, la persona estrella de nuestros asuntos a la persona a la que le vamos a impartir justicia, y con ello el contexto del cual estamos hablando para ver cómo le vamos a juzgar. Muy bien, entonces creo que más o menos, ojalá que haya quedado respondido. Y si pudiéramos darle el uso de la voz a mi estimado amigo, el señor juez Mauricio, por favor. Claro que sí, listo. Gracias. Buenas noches, ¿sí me escuchó Buenas ahí? noches. Buenas noches. Buenas noches, no, pues primero la verdad es que un gusto enorme tener la posibilidad de escuchar al juez Rafael. La verdad es que es una persona brillante, coincido totalmente en la presentación que se hizo de él. De hecho, la verdad es que este tema de personalizar la justicia, como él lo ha llamado, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de escuchar una de sus clases, me quedó muy en la mente la idea de darle color a los expedientes. Si no mal recuerdo, así lo llama él, y me parece que es algo muy relevante porque si lo vemos en frío, pues un expediente únicamente tiene documentos y a veces no vemos esa historia que hay detrás del expediente. Yo solamente quisiera, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha comentado el juez, solamente una pregunta. Hay veces que viene alguna persona, algún asunto y nos dice, me gustaría que se comunicaran las decisiones o las determinaciones que tome el tribunal a través de un formato de lectura fácil, ¿no? Accesible. ¿Qué tanto podemos como personas juzgadoras decir, bueno, estoy de acuerdo, lo voy a comunicar en esos términos porque lo amerita la situación particular, pero no necesariamente todas las actuaciones dentro de un procedimiento, ¿no? Puede haber decisiones, por ejemplo, de mero trámite, que quizá no ameriten que se desgaste el órgano jurisdiccional en comunicar esto a través de un formato de lectura fácil, ¿no? Me queda claro que habrá muchas más determinaciones que sí sea muy relevante comunicarle a la persona a través de este formato accesible, ¿no? Sin embargo, creo que a veces también las partes en algunas ocasiones piden que todo esto se comunique a través de este tipo de formatos, y quizá creo que pudiera haber cierta razonabilidad para decir, bueno, esta decisión sí, esta no, pero no sé, señor juez, si usted en su experiencia ha tenido algún caso así en el que diga, bueno, realmente es que voy a optar por no comunicar toda actuación procesal, sino solamente aquellas que tengan alguna relevancia o un impacto en alguno de los derechos que se discuten en ese asunto en particular. Claro, muchas gracias, Mauricio. Un gran saludo también. Pues justamente es contextual, ¿no? Saber en qué asuntos le vamos a informar todas y cada una de las actuaciones. Nosotros aquí en el tribunal, con todos los compañeros, sabemos y escogemos como cuáles son las actuaciones principales que vamos a comunicarle. Pero no por ello, al final ya cuando vamos cerrando la instrucción en nuestros asuntos, que estamos en tribunales laborales, donde se va cerrando esta etapa escrita, le hacemos como un resumen de todo lo que pasó, para que ella sepa, la persona sepa qué es lo que ha sucedido. Y en esos también tratamos de decirle que hay cuestiones que no amerita hacer mayor explicación, justamente para que ella sepa y no vea nada más ahí un acuerdo porque se lo puede enseñar a lo mejor su abogado, y va a decir esa persona, híjole, ¿y aquí qué? ¿Para qué eres informe? ¿Para qué? ¿Acusan recibo de qué? O sea, pueden ocasionarle
una inestabilidad en el sentido de saber qué es lo que está pasando con su asunto, ¿no? Entonces nosotros le decimos, tranquila persona, hay determinaciones en donde nada más son cuestiones de trámite, le explicamos qué es eso de trámite, porque también decirle a una persona son cuestiones de trámite, pues nos va a decir, híjole, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come, no? Entonces son cuestiones que tienen que ver con el avance día a día que tiene este asunto, en el que son necesarias para lograr que se encuentre integrado. Y que se encuentre integrado quiere decir que tengamos ya todos los elementos para ahora sí citarte a una audiencia y que vengas con nosotros para saber qué hacer con tus pruebas, para saber qué hacer con los hechos no controvertidos en caso de que existan, para saber cómo vamos a delimitar o a depurar tu procedimiento, y así más o menos es como tratamos de hacerlo aquí en el tribunal, estimado compañero. Muchas gracias, señor juez. La verdad es que nuevamente felicidades por la apertura, por el diálogo y siempre por compartir el vasto conocimiento y las experiencias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y por aquí tenemos otra pregunta que Hay dice, otra pregunta acá en el chat. Adelante, pues Carlos. me gustaría saber qué tanto puede el operador jurídico subsanar ciertas deficiencias técnicas de los abogados que representan a las partes. Pues aquí justamente tiene que ver con un tema de acceso a la justicia, en el que si nosotros estamos advirtiendo que hay deficiencias técnicas, justamente ahora con nuestra nueva Ley Federal de Trabajo, podemos analizar la eficacia, la actuación técnica de las personas abogadas respecto de su defendido, respecto de la persona actora, respecto de la persona trabajadora que viene con nosotros. Y podemos tener la determinación de decir, ¿sabe qué? Señor abogado, usted falló en esto, en esto, en esto. Entonces hay una sistematicidad en la mala defensa que ha llevado respecto de su asunto, cambiarlo y entonces sí adoptar medidas para ver qué podemos hacer todavía con el asunto sin trastocar el debido proceso. Y cuando yo digo sin trastocar el debido proceso, a lo mejor ya implicaría tener un quehacer más oficioso nosotros como personas juzgadoras para allegarnos de elementos y poder juzgar como tenemos que juzgar el asunto. En la Ley Federal del Trabajo es una legislación que a mí me gusta mucho, a pesar de que de repente sea criticada, pero nos da muchas posibilidades de traer pruebas al juicio, de traer pruebas para mejor proveer la propia legislación en algunos artículos, no me voy a desgastar en decirlos, pero establece cuáles son las responsabilidades de las personas empleadoras de tener ciertos documentos. Entonces podemos voltear y decirle, ¿sabe qué? A pesar de que eso no lo ofreció la persona trabajadora en su momento procesal oportuno, lo cierto es que es una obligación que usted tiene que traer y que conservar esos documentos. Y como existió esa deficiencia técnica en la defensa de la persona trabajadora, pues yo se los voy a pedir. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene que se resuelvan los asuntos como se tienen que resolver, lo más apegado a la verdad de los hechos de lo que ha sucedido. Es decir, con verdad, si bien tenemos buena fe y le guardamos buena fe, y eso de decir guardar buena fe quiere decir que no vamos a andar mal pensando de manera sencilla respecto de las actuaciones de una u otra parte, bueno, entonces tráemelas para que yo pueda analizarlas. ¿Cuál es la imposibilidad que tú tenías para traérmelas? ¿Me la dijiste? No. En la mayoría de los casos es un no. Tú no me dijiste que tenías alguna imposibilidad en traerme documentos. Tú nada más estás apostando a que tiene una mala defensa técnica para entonces con esa mala defensa técnica ganar el asunto, y eso a mí, en mi consideración y bajo mi óptica, pues no es actuar con lealtad, ¿no? Actuar con lealtad quiere decir yo me defiendo con todo lo que tengo, se lo pongo a la persona juzgadora en su escritorio para que decida como tiene que decidir, pero no abusando de la mala defensa que ha tenido alguna de las partes. Yo recuerdo que en alguna charla, a ver si no me salgo un poco, que ya en alguna charla en un curso que tuve había unas personas juzgadoras de Finlandia, y ella decía que la persona juzgadora lo citaba y les decía, a ver, ¿es un despido? Ok. Usted, persona trabajadora, me va a traer esto, esto, esto y esto, y me va a traer, ¿tiene personas que lo presenciaron? No, pues que sí, me las va a traer. Usted, persona empleadora, me va a traer este y este y este documento, y nos vemos en una audiencia y yo decido. ¿Quieren traerme más pruebas? Justifíquenmelo. Pero esas son las que yo como persona juzgadora necesito para resolver. Eso a mí, la verdad es que siempre me ha encantado. Esa postura que tienen esos tribunales,
podrá ser muy debatible, pero justamente a veces nosotros vemos la necesidad de tener algunas pruebas para poder resolver los asuntos. Y no nada más en el caso donde hay alguna deficiencia técnica. Nosotros podemos ser, para llegar a esa verdad, como lo establecen los artículos de la Ley Federal del Trabajo, podemos tener esa facultad de traer más pruebas sin afectar el debido proceso, porque además, déjenme decirles que ahora en estos nuevos tribunales laborales federales de asuntos individuales, las partes en la audiencia de juicio pueden preguntar y repreguntarse y hacerse un libre interrogatorio, no nada más en una testimonial, en una confesional, sino también respecto de documentos que estén exhibidos en el juicio. Entonces es el momento idóneo para que me digan, oye, ¿sabes qué? Lejos de que ande desconociendo nada más los documentos o que los tache de que no existen o que no es mi firma, no. Aquí hay una objeción que te voy a hacer o una manifestación que te voy a hacer una repregunta porque esa persona, ¿en qué condiciones lo firmó? ¿Cuándo lo firmó? Entonces nos aportan mucho más elementos que podemos tener. Es lo bonito de la materia laboral en la que nosotros estamos adscritos, en donde tenemos además ese principio de inmediación que se ha hecho mucha alusión, en donde la inmediación es justamente esto, tener cara a cara a las personas, cara a cara los documentos y poderles decir, a ver, ¿qué pasó con esto? Explíqueme un poco más de esta situación. O nárreme inclusive de manera libre. Yo en las audiencias a veces acostumbro a hacerlo. Le digo, a ver, no se me centren con preguntas porque a veces no hay alguna deficiencia todavía en cómo formularlas. Y eso es también ver el contexto de la materia en la que estamos nosotros juzgando, el contexto de la materia laboral, que es una materia de justicia social, en donde sabemos que existían deficiencias y por esas deficiencias ahora estamos en este nuevo cambio de paradigma y en este nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, pues analizar todo eso en conjunto es bien, bien bonito, tener la inmediación, hacerle las preguntas cara a cara y poder resolver cómo tenemos que resolver, apegado a la verdad material de los hechos, lo más apegado a la verdad material de los hechos, y no nada más porque alguna de las partes se aproveche de que su contraparte no pudo defenderse bien porque se le olvidó presentar algún documento. Entonces son desventajas que en mi consideración hasta podría denominarlas un poco desleales, pero bueno, eso es un comentario académico que dejo aquí nada más en esta charla. Gracias, muchas gracias. Hay algunas preguntas más, querido juez Rafael Carlos. Estamos ya sobre el tiempo. Si no tienes inconveniente, amigo, quisiera rogarte, pues, abusar de tu disposición Claro que sí. siempre, para que les compartas algún correo, algún teléfono, cómo te pueden contactar. En particular, hay dos preguntas todavía pendientes. Si alguien más tuviera alguna inquietud en este momento o con posterioridad, porque ya estamos sobre el tiempo. Una disculpa a todas y a todos. Pues No sé si gustas, comparto, amigo David, les voy a compartir mi Twitter porque ahí en verdad que es mi modo de comunicación con el mundo exterior, ahora en día, ¿eh? Lo utilizo más a veces que el WhatsApp. Entonces se los voy a poner en el chat. Bueno, ya con ese comentario seguramente te van a estar consultando y bueno, abusando de tu disposición. Pero bueno, siempre se te reconoce esa apertura y bueno, ese entusiasmo y esa convicción por compartir, ¿no? Que es fundamental, que es Muchas fundamental. Pues gracias, bien, de esta amigo. manera llegamos a la conclusión de este webinar. Amigo, ¿me Resolver. dejarías contestar rapidísimo esta última que me hicieron? Sí, adelante, por Sí, supuesto. ya nada más para no dejarla ahí al aire. Mira, es algo muy interesante eso de que si las personas abogadas, postulantes han transitado en su totalidad al nuevo sistema de justicia laboral o si existe alguna resistencia para poder continuar con las viejas prácticas. Un ejemplo, estas reinstalaciones simuladas. En verdad vemos ya de manera muy concreta y es una invitación bien atenta, bien respetuosa a todo el foro de abogados. Existen mucha capacitación por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial, y discúlpame que le hago un comercial a la otra escuela, pero que también esperemos que contigo podamos hacer algún ejercicio en donde tengamos estas capacitaciones en materia de justicia laboral que son bien importantes, en donde hay que hacer esta invitación justamente a las personas abogadas postulantes de transitar al nuevo sistema de justicia laboral, en donde no nada más estar aprovechando en el retardo en la impartición de justicia, en que
mi contraparte no va a formular bien, no va a presentar alguna prueba, me voy a aprovechar del otro para poder ganar el asunto. Lo digo de manera muy respetuosa, pero hay que empezar a transitar esas situaciones, para que lleguen con nosotros y lleguen con todos los elementos, nos den todos los elementos que tengan a la mano para poder juzgar como ellos quieren y como se merecen las partes, no nada más los actores, ¿eh? Hay que nivelar la cancha, claro que sí, con las personas trabajadoras y los empleadores, pero ya cuando están nivelados, lo voy a decir de manera muy coloquial, pues ya que se den con todo en el partido, ¿no? Entonces, eso es lo que uno busca, eso es lo que uno busca, que haya esa forma en que nosotros podamos realmente valorar qué es lo que pasó en cada uno de los asuntos. La invitación a las personas abogadas postulantes, la invitación a las personas operadoras de justicia, transitar a este nuevo modelo de justicia laboral, saber qué es esta inmediación, saber cómo tenemos que objetar las pruebas, cómo tenemos que ofrecerlas, cuándo tenemos que hacerlo, y que no vamos a estar a expensas de ver que el otro no actúe de manera correcta, o que se equivoque, o que no presente algo para yo poder ganar el asunto. Hay que pensar en hacer bien la chamba cada uno, así como yo y todo nuestro equipo lo hacemos día a día. Gracias, muchas gracias. Muy importante hacerlo con profesionalismo, con ética, ¿no? Y bueno, palabra tomada próximamente en el CSIC, bueno, tratando de emular, y bueno, siempre reconocemos a la Escuela Federal de Formación Judicial, que tiene una oferta muy vasta y maestros y programas de gran calidad, y que es fundamental para el Poder Judicial. Pero bueno, aquí en el CSIC tendremos una capacitación estratégica, un curso, coordinado por el señor juez Rafael Carlos Quesada. Vamos a publicar próximamente la convocatoria. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Una disculpa que tenemos. El tiempo siempre es muy justo, porque lo hacemos con la finalidad de poderlo subir, pues que no nos genere complicación técnica para cargarlo a consultar. Y gracias de nuevo por su atención. Gracias a todas y a todos por el tiempo, por habernos acompañado todos los jueves en punto de las 20 horas, 8 de la noche, Conocer para Crecer. Gracias al equipo del CSIC, gracias Mauricio Castillo, Luis Tobar, Mónica Bone, Teresa Rodríguez. Gracias, muchas gracias por hacer posible este ejercicio. Y gracias de nuevo, querido amigo juez Rafael Carlos Quesada García. Ha sido un webinar, una charla muy interesante, y estoy seguro que provechosa, de gran utilidad. Muchas gracias Gracias. a ustedes y muchas gracias a todos los asistentes, en verdad. Hasta luego.